Hola, nosotros somos los 741 y este es nuestro video reporte del amplificador de transresistencia. El objetivo de esta práctica fue diseñar y simular un amplificador de transresistencia con una ganancia de 100, usando una fuente de voltaje dependiente para manejar una carga resistiva de 10 ohms. Este tipo de amplificador convierte una entrada de corriente en una salida de tensión. Su nombre proviene del hecho de que sus unidades se miden como unidades de resistencia. También se conoce como convertidor de voltaje a corriente y convertidor de tensión a corriente. El amplificador emite una tensión proporcional a su corriente de entrada, es decir, una fuente de tensión controlada por corriente. Se puede construir con un amplificador operacional y una resistencia. Aquí tenemos el amplificador de transresistencia y según los requerimientos del problema, tenemos una fuente de corriente de entrada de 1 microamper que vamos a poner aquí y in va a ser 1 microamper. Y también tenemos una resistencia de carga RL de 10 gigaohms. Entonces aquí vamos a poner 10 gigaohms. Y necesitamos una ganancia de 100. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que R1 debe de tener una impedancia muy alta para que la corriente vaya a R2, donde va a estar la entrada de nuestro amp. Entonces, si este tiene que ser muy alta, vamos a ponerle un valor de 10 gigaohms. Y entonces, dicho esto, pues vamos a colocar también una fuente de voltaje de 0 volts que va a actuar como cable con respecto a la corriente de R2, ¿no? Que esta vamos a ponerle un valor bajo que sea de 10 ohms. Y bueno, de esta corriente en R2 se va a obtener el voltaje de nuestra fuente de voltaje dependiente de corriente, ¿no? Y también vamos a tener estas dos resistencias, R3 y RL. RL ya la definimos y tenemos que definir también R3, ya que aquí va a estar la salida de nuestro amp. Entonces R3 vamos a ponerlo con una impedancia chica, vamos igual con 10 o mejor aún 1 ohm. Dicho esto, una vez que sabemos lo que necesitamos para nuestro amplificador, podemos colocarle valores reales y calcular lo necesario para obtener 100 de ganancia con la ley de Ohm, con pura ley de Ohm. Entonces, siguiendo las ecuaciones de transresistencia, que es esta mera, Rm es igual a Vout sobre corriente de entrada, IN. Y si conocemos IN y también conocemos Rm, podemos despejar para obtener Vout, ¿no? Dicho esto, vamos a hacerlo, que es Vout es igual a Rm por I de entrada. Y eso va a ser 100 por 1 microamper. Y esto nos va a dar 0.1 milivolts, ¿ok? Y entonces, dicho esto, pues sabemos que, como había dicho, nuestra salida va a ser justo en esta resistencia, ¿no? Entonces la podemos obtener también. Si queremos obtener la corriente de salida, y out en R3, para no confundirnos, va a ser 0.1 milivolts, es decir, Vout, sobre esta resistencia, que pues es 1. Y dicho esto, tenemos 0.1 miliamperes. Y si notamos bien, 0.1 miliamperes es 100 veces más que la entrada, 1 microamper. Esta tarea me ayudó a entender los beneficios de cada tipo de amplificador con fuentes dependientes, tanto de transconductancia como el de transresistencia, y así compararlos en casos aplicados.
Con lo visto anteriormente pude entender la importancia del amplificador de transistencia, al igual que la diferencia que éste hace con el amplificador de transconductancia y en qué ocasiones usar ambos. En este proyecto aprendí sobre los amplificadores operacionales, más en específico sobre el amplificador de transresistencia, del cual pude comprender a mayor profundidad cómo funciona, lo que espero me permita en un futuro hacer un buen diseño y uso de este. Esta tarea fue muy útil para comprender de una manera más a fondo sobre el uso de los amplificadores de transresistencia, además de que con lo visto en clase pudimos aplicarlo de una manera teórica usando fórmulas y también pudimos usar simuladores, que en este caso fue LT Spice. Durante esta tarea pude terminar de comprender cómo funcionan los amplificadores y poner en práctica el uso de simuladores.